Yo recuerdo un atajo en la memoria. Hoy el alma dibuja la semblanza de un ayer rezagado en mi camino. Son perfiles lejanas añoranzas de Trevelin, mi pueblo del molino, y me llega latente. Me llamo Nora Mary Evans, soy nacida y criada acá en Trevelin, en una chacra, como era en aquella época en la casa, un 21 de mayo del año 33, así que tengo 91. Mis padres también nacieron acá. Mis abuelos en la zona del valle, o sea, Trelew, las chacras, Caimán, por ahí. Mi bisabuelo vino a esta zona en 1894, trayendo su familia, que mi abuelo tenía 11 años, y se establecieron en esta zona. Mi papá falleció joven, y bueno, y después tengo recuerdos de él, pero no mucho. Después mamá se volvió a casar. Yo terminé criada con mis abuelos. Mi abuelo se llamaba Brigham Evans. Hay una laguna acá que lleva su nombre. Y mi abuela Mary Thomas. Mi papá se llamaba Eirlin Evans. Y mi mamá Lily Thomas, pero digamos no era de la familia de mi abuela, otra familia Thomas. Porque hay muchos apellidos que son, pero no son familiares. Bueno, la infancia que yo recuerdo más linda fue cuando vivía mi papá. Después, cuando mamá se casa con otro señor, no fue linda nuestra infancia. Digo nuestra porque tengo dos hermanos menores que yo. Así que por eso terminé viviendo con mis abuelos. Y mi hermano también sale del servicio militar, termina viviendo con mis abuelos. Para mí fue todo mis abuelos. En la casa de mi abuelo, galés solamente. Fue mi primer lengua. Mi papá hacía reparto de leche, tenían tambo. Entonces él hacía reparto de leche y bueno, yo me bajaba en los negocios, no sé qué. Lo único que sé es que siempre tenía caramelos y yo sabía un poquito de castellano. En la escuela 18, una escuela histórica que hay acá, la primera escuela en esta zona. Bueno, de muy chica o muy joven, fui muy independiente. Creo que para mi mamá era bastante difícil, pero cuando fui a la casa de mis abuelos ya la vida era otra, Bueno, esa señorita ya tenía un hijo en brazos, sí, y mis abuelos no aceptaban eso. Por eso yo tenía hasta miedo a encontrarme con mis abuelos y presentarme. Sin embargo, fue todo lo contrario. Bueno, y la casa de mis abuelos quedaba saliendo de Trevelin, acá. Tenías teléfono, tenías el auto, tenías todo. Entonces, y mi vida de chacra. A mí me gustaba mucho ese lugar. Fue mi mejor época. Bueno, saliendo de Trevelin, vos sabés, Turcato, hoy. Porque eso como herencia le tocó a mi tía y mi tía vendió un hogar de aquellos. Sí. Era muy ir a la capilla los domingos. Yo no siempre, porque siempre paraba mucha gente. Todos tenían que estar listos a las 2, pero yo no estaba lista a las 2, a veces faltaba. Yo recuerdo, y mi abuelo era más vivo, me acuerdo que me agarró una vez y me dice, ¿qué versículo leyó hoy el pastor? No me acordaba. Pero después me oí y escuché bien el versículo y después no me acuerdo más, ¿no? Le podía decir, sí. Bueno, en aquellos tiempos los bailes populares del Salón Central, familiares eran, porque iban las mamás con sus hijas.
o grupo de amigos. No, eran lindos bailes. Fines de 40, 50 y algo. Estaba gendarmería acá en ese tiempo. Fue criada en el 37, creo, pero el 42 llegó acá. Mi abuelo se enojaba, dice, porque los gendarmes vienen y se casan con las chicas más lindas de Trevelin. Bueno, nos conocíamos todos, por supuesto, y como decía Nilda en su reportaje, las casas más principales eran Asparren, Ortigosa, Don Turco Raúl, Don Acef también. Y bueno, todo el mundo se suscribía. No, mis abuelos compraban mucho en Esquel. Los días jueves había que ir a Esquel. Acá despensas así no había. Allá habían despensas. O la Anónima, Balbuena. Acá se surtía mucho para el invierno. Porque los caminos de Trevelin a Esquel eran imposibles de transitar a veces. Cuando nevaba, por ejemplo, en la parte de arriba, el 25 de noviembre, sí. A vivir en la chacra, no estábamos acá, en el pueblo. Pero que veníamos, sí. Y recuerdo una señora de apellido Mayor que venía con su camionetita y traía helados, cosa que acá no había nadie que hacía helado. De eso recuerdo. Muchos recuerdan a esta señora, con un pañuelito así, señora Mayor. Helados. Y después, claro, primero a la mañana estaba el acto, como de costumbre. Después, asado. Popular era el asado en aquel tiempo. La gente donaba corderos o vaquillonas o lo que sea. En aquel tiempo, hoy no, pero en aquel tiempo sí. Y habían 2 o 3 encargados de hacer el asado. Cada uno llevaba ensaladas, se juntaban entre familias, pero no sé si el día era más largo o qué. ¿Cómo hacían todo? A la tarde el té, porque el té era lo principal del día casi. Bueno, terminaba el té, todo el mundo volando, porque después estaba el baile, que era un baile muy importante también. Había concierto, no, después del té, concierto. Cantaban los coros. Acá siempre hubo coros, toda la vida. Mi bisabuelo llega un 1 de junio. En septiembre ya tenía un corito. Con los hijos de sus hijos, más hijos de los vecinos, allá había formado un corito. Claro, él era director de coro, entonces era muy importante esa parte. Y él escribió varias canciones. Música y letra, todo. Canté muchos años. Lo último que hice, viajé 19 años a Esquel, al coro Seion de Esquel. Bueno, habían señoras de un dentista, sí, odontólogo, la señora de un médico, que el doctor Secato. 2 o 3 mujeres se encargaron de recorrer toda la zona, pidiendo donaciones para el museo. Y así se armó en la municipalidad primero, la municipalidad vieja. Ahí se armó primero el museo. Muy lindo también, pero se hizo chico. Y yo siempre digo que gracias a Atuel Williams, que falleció hace poquito, cuando fue elegido intendente en el 83, hizo gestiones y compró lo que es el molino y el salón central. Bueno, sin mucho dinero, pero golpeó puertas en Alvar y en muchas partes y consiguió ventanas, puertas, o sea, material para restaurar parte del molino. Porque en el año 71-72 se incendió el molino, o lo incendiaron, mejor dicho. Esa noche recuerdo que mi hijo entró y me dijo, ¿sabes lo que se está quemando? ¿Qué?
el molino. Y me acuerdo que nos levantamos y volaban las chapas. No, estaba abandonado el molino, esa es la verdad. Estaba abandonado. Y llega un señor de Buenos Aires que quería colocar una curtiembre en el molino. Y muchos le dijeron al intendente, no lo alquile a ese señor, porque ya en Esquel ya se conocía algo raro. Bueno, el intendente lo alquiló igual. Se colocaron las maquinarias. No sé si trabajó o no, eso no lo puedo decir. Pero la noche que se incendió, las maquinarias lo habían sacado, estaban todos sobre la loma. Entonces, conclusión, dijeron, bueno, es para cobrar el seguro. Pues estaba asegurado, claro. No, lo de ellos no se quemó nada. Pero lo llevaron esposado a Buenos Aires después. Así que después Atuel tuvo que hacer maniobras por eso están los palos quemados como muestra. Sí. Y después fueron restaurados por otros intendentes y al final por Manteña. Porque restaurar todo el molino era imposible, ¿no? Económicamente. Pero yo digo, todos han puesto su parte, cada intendente ha hecho su parte hasta que es hoy lo que es. Yo conocí al señor, uno de los señores que edificó el molino, Otto Schischky, un alemán. Y acá también habían dos alemanes que trabajaron con él, Pablo Halder y Francisco Halder. Pero Otto Schischky fue el cerebro para hacer el molino. Fuimos a visitarlo con otra chica en Trelew, en las chacras. Y la chica dice, bueno, esta señora es de Trevelin. ¡Oh! Trevelin. Bueno, ¿para qué? Le traía recuerdos, ¿no? De cuando vivía en Trevelin. Sí, y entonces él me dice, sí, gran trabajo de él. Estaba orgulloso de ese trabajo. Y nosotros también, porque todavía está en pie. Dentro de lo que yo sé, bueno, era turbina hidráulica, ¿no? Que todavía está. Y lo que era lindo también, era lindo, pero después era el canal que cruzaba todo el pueblo. Canal del molino. El agua que salía del molino pasaba por todo el pueblo, a la mitad casi del pueblo. Y a cada tanto habían norias. Norias, ¿sabes lo que son las norias? Bueno, es una rueda inmensa y los que hacían quinta ponían unas latitas, entonces daba vuelta a la noria y era como regar lo que tenías. Habían puentes, saliendo del molino habían puentes. Siempre quiero hacer esa pregunta para el 25 de noviembre o algún lugar. ¿Cuántos puentes eran en total? Pero yo cuento 6 o 7, pero me puedo equivocar. Hasta donde volvía al río, el agua. Yo cuento eso, pero he preguntado a chicos menores que yo, y no sé, qué sé yo, 5 o 6, bueno, pero no. Yo quiero saber alguien que se acuerde bien. Pero eso es lo que uno tiene cuando es joven, no pregunta bastante. A veces, ¿no? Y después, ay, ¿de dónde? Ahora hay datos que me gustaría saber, ¿y a quién le pregunto? Y el canal que traía el agua desde el río hasta el molino, a donde cae, hecho con pico y pala, no con máquinas. Bueno, no había. Yo digo, era un visionario. John Daniel Evans no lo hizo solo, porque él buscó socios de plata, que se hizo el molino. Pero él era un visionario, realmente. Porque en 1916 hace la primera línea telefónica, desde Río Grande hasta Zúñiga. Y en las chacras habían teléfonos.
Y hay varios teléfonos en el molino, en el museo. Yo me subía arriba de un baúl y hablaba por teléfono con mi tía. Bueno, cada tanto había un poste. Cuando nevaba, ahora había que ir con la caña, dicen, yo no, pero ir con la caña para bajar la nieve, porque si no se quedaban sin teléfono. O se rompió la línea en la chacra tal, había que ir a arreglar allá. Y tenían unas pilas grandes así en teléfonos. Y ahí, en la casa de mi abuelo, era el número 15, eso recuerdo. Alda Williams era y Cora Pugh. Lo tenían hecho un chiche al museo ese. Después se jubilaron, las dos se jubilaron en el museo. Eran dos señoras solas, solteras. Y había gente que donaba, bueno, muchas cosas hermosas que hay ahí, pero cuando se enteraban los hijos a veces no estaban de acuerdo, ¿no? Pero las mayores lo donaban. Bueno, a mí me llama la atención la loza que hay. Muchas cosas son de mi abuela, que heredó mi tía la casa, la chacra, y ella lo donó, pero era de mi abuela, muchas cosas. Hay una fuente, hay una tetera, hay muchas cosas de mi abuela. María Esther fue la directora de cultura en ese tiempo y dijo, ay, cómo me gustaría ampliar el horario, porque cada vez que venía más gente, y muchas veces la gente tenía que esperar por el horario, por esto, por el otro, entonces ocuparon más gente. Y entonces hay entre ellos. Bueno, entonces, una tía de María Esther, Maynard Evans, y yo entramos juntas. Bueno, todo lo que era loza, muebles, todo estaba abajo. Porque hicimos socios vitalicios con Éramos. Entonces juntábamos dinero, hicimos una vitrina grande para meter la ropa, pero bueno, hoy no está. Bueno, un vestido de novia es lo más lindo, de Violeta Hammond. Y después hay mucha ropa guardada. Pero sí, yo esa pregunta me la he hecho. Pero sin embargo, si mirás fotos de los italianos, era una moda el negro. Porque hay fotos, porque ellos también se vestían de negro. Otras nacionalidades. No solamente los galeses, pero muy del negro, sí. Bueno, primero que yo les pregunto, ¿quieren que yo les cuente o hacen ustedes las preguntas? Bueno, a algunos les gustaban que uno hacer las preguntas. O si no, otros decían, no, cuéntenos nosotros. Bueno, así era. La loza, la antigüedad de las cosas, cómo había conservado, porque todas estas cosas, casi todo, si no todo, vino en vagones desde el valle hasta acá, muchas cosas, las familias. En vagones, no los traían en baúles o en cajones desde Trelew hasta acá, desde Gaimán hasta acá. Y lamentaba no saber inglés, porque no sé inglés. Cuando venían turistas galeses sí me dio un problema, pero inglés no. Y venían japoneses o que hablaban inglés y uno no. Es bueno saber idioma, muy bueno. Me gustaría que estuviera unas cosas, está hermoso, me gusta cómo está, pero me gustaría que volvieran a decir de quién perteneció o quién lo donó. Esas cosas sí me gustaría. Que no en todas partes se ven piezas enteras, no pedacitos. Yo una vez estuve en Tucumán y había un museo también, y la mitad de una taza, la mitad de una tetera. Sabíamos mucha historia, más uno iba conociendo otras cosas. Fue muy lindo realmente. Y gracias por tenerme en cuenta.
Trevelin, un pueblo de experiencias. Fue una producción del Museo Regional Trevelin, 53 años, y LRF 970, FM del Valle, la radio municipal, 35 años. Y en la quietud profunda de sus chakras, en ese silencioso